Ale, contenta, emocionada de estar en este escenario, de comunicarme con las y los jóvenes a través del uso de tecnologías. He de confesar que para mí es la primera vez que yo doy pues no una conferencia, una charla, ¿verdad? Un intercambio de ideas a través de forma virtual. Es la primera vez que lo hago, así que también estoy venciendo una de las brechas digitales que hay para las mujeres que tenemos arriba de 40. Y que sé que voy a un público muy joven, de mujeres, de hombres jóvenes, que hoy están desafiando cada vez más al Estado y nos ponen retos enormes que tienen que ver con esas miradas que tiene que contemplar hemisféricamente las juventudes, los diferentes entornos en los que se desarrollan y se desenvuelven y cómo hacerle frente nosotras y nosotros también desde las diferentes formas, como sociedad, como organizaciones, como gobiernos, como academia, como universidades, cómo poder estar a la altura de lo que las y los jóvenes hoy nos desafían y nos ponen al frente. Creo que este foro es un escenario inmejorable para poder dar una mirada a la tecnología, a la ciencia, al arte, a la política pública, que por excelencia debe de inscribirse hoy en una forma seria, sin titubeos, sin apetitos personales de ningún gobierno, de ningún partido, sino tener en el centro la posibilidad de evocar un desarrollo humano, un desarrollo transversal e igualitario para las diferentes juventudes de nuestro país, querida Ale. Y bueno, pues hoy me ha tocado la posibilidad de compartir con ustedes un tema necesario, importante, sobre esta red de emprendimiento que tiene que haber en un antes y un después de este país, que se ha hablado y se ha hablado bastante sobre cuáles son los retos que enfrentamos después de esta pandemia también. Indudablemente nuestro país tendrá que ver con unos ojos distintos, con unas visiones distintas, mucho más integradoras los problemas que estamos pasando. Hay un dilema grande que nos pone la CEPAL sobre la mesa. Este dilema que nos pone CEPAL es, ¿qué hacemos en esta encrucijada de la pandemia del coronavirus? ¿Seguimos con un sistema de globalización concentradora, ¿no? Con una forma autoritaria de un diseño institucional, o transitamos, construimos a un futuro diferente, ¿no? Ese es como el gran reto con el que yo abro este debate, porque es un debate de las ideas entre las y los jóvenes, ¿no? ¿Regresamos a la globalización concentradora o lo desafiamos y construimos un futuro diferente? No es gratuito, ¿no?, que estos desafíos hemisféricos se propongan desde la CEPAL, que es el Consejo Económico para América Latina, y que nos propone y nos deja ver, ¿no?, las propuestas que se han discutido ya en foros internacionales y que también en nuestro país no es ajeno a ellas. Ustedes recordarán que fue uno de los grandes debates que se dirimieron en el camino a la presidencia de este país, apenas hace poco más de un año, en donde se planteaba también esta posibilidad de que las personas, nuestra gente, tenga un ingreso básico universal y que si fuera equivalente a una línea de pobreza extrema, no costaría más del 2% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Si quisiéramos realmente pensar, ¿no?, en un ingreso a una línea de pobreza, pues alcanzaría el 4.7% del PIB, ¿no? Y esta comparación es muy importante, la que aparece aquí en la lámina que ustedes están viendo. Cualquiera de las dos cifras, es una cifra mucho menor del 6.3 del PIB que representa la evasión fiscal en nuestra región. Es decir, es cambiar la forma en la que el Estado tributa, cambiar esa concepción tributaria del Estado. Y esto pues tiene que ver con uno de los desafíos más fuertes para apuntalar un tema de ingresos. El tema de los ingresos, hoy por hoy, representa uno de los desafíos más grandes para todos los gobiernos, y focalizado en las y los jóvenes, vamos a ver en las siguientes láminas, vamos a ir platicando poco a poco, cómo el cambiar esta mirada del Estado para poder tener esta posibilidad de medir los efectos, ¿no?, pues tendrá que ser basado en diversas perspectivas de juventud. Pero algunos de los efectos que estaremos viendo, ¿no?, producto de esta pandemia,
en las economías y que a partir de ellas tendríamos que replantearnos un tema de emprendurismo, pues son obviamente las quiebras de empresas, ¿no? Reducción de la inversión privada, un menor crecimiento económico, disminución de cadenas de valor, en el corto plazo un mayor desempleo, menos salarios e ingresos, y aumento de la pobreza y la pobreza extrema. Y la última, aquí voy a hacer un énfasis y un paréntesis importante, porque aquí empieza, pues empezamos como a ponerle la sal a la herida, ¿no? Y la mirada de la perspectiva de género, porque pues a eso fui llamada en este foro, a poner énfasis en un tema de desigualdad de género. El tema de desigualdad de género tiene que ver con cómo afecta de manera distinta a las mujeres en este país. Y no es gratuito el que hoy veamos que en los hogares en donde estamos las mujeres confinadas, las mujeres que estamos en confinamiento y en aislamiento, muchas de esas mujeres hoy tienen un gravísimo problema de violencia doméstica, de violencia de género. Hoy, muchas de esas mujeres, la carga en sus hogares aumentó hasta en un 80% en lo que se hace en las labores cotidianas. Hoy, en el Estado, encontramos cómo las mujeres seguimos siendo responsables de la crianza, el cuidado de los hijos, la formación hoy en línea, hoy que todas las escuelas públicas y privadas suspendieron un calendario escolar, se recargó enormemente en las mujeres la posibilidad de que esos niños estén regularizados en el año o no, y esas niñas también. Y esto es una carga enorme a lo que ya de por sí las mujeres hacían. Y las mujeres en un tema cotidiano tienen que estar viendo el que el hogar funcione, el tener los alimentos preparados, el orden en la casa, ahora crianza, cuidado y formación de los hijos, y que en su conjunto todo esto marche bien. Esto, además de que muchas de ellas también no han podido parar y que siguen trabajando y que al llegar a casa se encuentran con todas estas labores que están aquí. Esto no es algo nuevo. El sistema de crianza y cuidado por muchos años ha sido un tema de debate central, grande en CEPAL, en la OCDE, en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde se ha puesto en el centro cómo el tema de los cuidados sigue siendo un tema ausente en las políticas del Estado. Y esto es importantísimo para las mujeres que quieren emprender, porque mientras no resolvamos la responsabilidad del Estado sobre los sistemas de cuidado, seguiremos cargando a las mujeres la responsabilidad de echar adelante un negocio, lo cual no es nada fácil, sea con crédito o sea con un fondo, una transferencia a fondo perdido, como sea. De cualquier manera, es un tema de por sí complicado. Segunda, el tema de las labores y crianza, del cuidado de los hogares y de los hijos. Hacerse responsables de la comunidad, participar en el partido político, participar en el sindicato, participar con la iglesia en turno. Todas esas labores siguen siendo orquestadas por las mujeres en nuestro Estado, ante un Estado silente, porque le conviene al Estado seguirse ahorrando todo lo que estas mujeres hacen todo el tiempo sin cobrar un solo centavo. Para eso, hay mediciones bien importantes que este país ha hecho para poder visibilizar el uso del tiempo de las mujeres. ¿Por qué INEGI mide el uso del tiempo de las mujeres? ¿Por qué hay una inversión tan grande en poder dimensionar el tiempo que dedicamos las mujeres a las labores de la casa para poderle reflejar al Estado cómo las mujeres hacemos que este país funcione? El día que las mujeres, digamos, no cuido hijos, digamos, no atiendo casa, digamos, no veo por la comunidad, no participo en el partido político, no iré más a las reuniones sindicales, ese día este país se paraliza. INEGI mide el uso del tiempo para que podamos saber cuánto aportan las mujeres al Producto Interno Bruto del país, que en nuestro México, no es menor. Si tasamos lo que las mujeres desempeñan en horas, en el uso del tiempo, en las labores de la casa, nos daríamos cuenta que la aportación de las mujeres en esto es del 24% del PIB. ¿Comparable a qué, amigas y amigos que nos están escuchando y nos están viendo? Comparado a las remesas de nuestros connacionales que llegan a este país. Es decir, somos un pilar de la economía de este país invisibilizada.
La aportación de las mujeres en el tema de trabajo doméstico no remunerado es equivalente a las remesas que envían nuestros connacionales del extranjero a este país. En esa dimensión hablamos. Entonces, ya que hablamos en el mismo lenguaje de lo que significan las desigualdades de este país, podemos ir entendiendo cómo las soluciones en materia de económica y de emprendurismo tienen que ir de manera diferenciada hacia las mujeres. Y en eso vamos a abordar en las siguientes láminas que vamos a estar viendo. Pero es importante que partamos de un punto de desigualdad, que no es lo mismo como está sufriendo la pandemia las mujeres y cómo tendrán que recuperarse después de esta que los hombres. Hay una dimensión totalmente distinta. Y hablamos ahorita del tema de cuidados. Enseguida voy con las jóvenes que no tienen quizá hijos, pero que para ellas va a ser también muy difícil. ¿Por qué son afectadas? Por favor. ¿Por qué son afectadas las jóvenes y los jóvenes? Bueno, porque así lo indican las cifras previas al brote justamente de este virus, ¿no? 1 de cada 5 personas menores de 25 años, es decir, 267 millones de jóvenes a nivel mundial, se encontraban entre los niños. Quienes no trabajan, no estudian ni reciben formación. Cifras oficiales de CEPAL. Este escenario no es nada fácil, porque las repercusiones en las y los jóvenes son y se dejarán ver de forma inmediata. Es decir, las y los jóvenes son el primer grupo que va a ser afectado después de las repercusiones económicas de esta pandemia. ¿Por qué? Porque los jóvenes emprendedores carecen de financiamiento, ¿no? Desconocen cómo afrontar escenarios comerciales complicados. Es una cifra importante, fíjense, 3 de cada 4 jóvenes trabajan en la economía informal. Sus ahorros son escasos o nulos, de modo que no pueden permitirse quedarse confinados. Muchos jóvenes tienen una forma atípica del empleo, trabajo a tiempo parcial, trabajos temporales. Muchos de los que están viéndonos, escuchándonos, saben de lo que me estoy refiriendo. Muchos de ustedes trabajan desde casa y es un trabajo también profundamente discriminado en el mundo. Estaba leyendo un estudio también de CEPAL donde nos habla de esas enormes desigualdades que viven las y los jóvenes que trabajan como freelance o trabajan desde casa en plataformas. Cómo dedican hasta 26 horas en la semana, 28 horas a la semana a la construcción de contenidos y solo se les paga la mitad de esas horas. Porque nadie cree que dediquen tantas horas al diseño y a la construcción de contenidos. Porque trabajan sin prestaciones, porque trabajan incluso en condiciones de desventaja, porque si una plataforma se cae y se daña el contenido, las empresas no se hacen responsables de esos tiempos perdidos o tiempos muertos por fallas técnicas en las plataformas. Incluso ninguno de ellos, incluso este estudio de CEPAL nos hablaba también como 9 de cada 10 jóvenes, fíjense, 9 de cada 10 jóvenes que trabajan en plataforma trabajan sin contrato. Es decir, pueden en cualquier momento no tener seguro el pago por lo que están haciendo y creando. Y además los contenidos que crean en las páginas y las plataformas tienen otro propietario que no son ellas y ellos. Y esto también es un tema de abuso, es un tema que debería de empezar a regularse ya. Es un llamado también grande a las legisladoras, a los legisladores, a entrarle a la regulación que debe de haber en la creación de contenidos web, creación de contenidos de plataformas, en donde de cada 10 personas que crean contenidos, 9 se ubican en la juventud, entre los 18 años, que es la medición que se hace por ser mayores de edad, entre los 18 años y los 32 años. Entonces, fíjense qué importante es este mercado al que estamos hablando, ¿no? Y qué desigualdad también se encuentra cuando hablamos, de repente vemos contenidos en páginas pues comerciales muy comunes, pero no nos imaginamos que detrás de esas páginas que estamos viendo está una enorme cantidad de talentos y de jóvenes, y que muchas veces en países como el nuestro, esas jóvenes y sus jóvenes no tienen condiciones laborales justas, redistributivas para el trabajo que están haciendo. Entonces, esa es una labor también pendiente en la agenda legislativa. ¿Cómo entramos a regular la normatividad laboral de aquellas personas que trabajan contenidos en plataformas? Y no es ajeno tampoco comentar en este momento que las más afectadas también en esto hay muchas mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque representan, fíjense qué importante, las mujeres jóvenes representan
más de la mitad de las personas menores de 25 años que están en el sector servicio. ¿Qué es el sector servicio? Es el sector terciario también que INEGI maneja en el censo económico, en el último censo económico de este país, ¿no? Entonces, qué importante estar visibilizando que de estas personas de 25 años, más de la mitad son mujeres. Y hay un dato que no es quizá nuevo para muchas y muchos de nosotros, pero sí es importante para la reflexión, que es el 80% de los servicios, por ejemplo, de hotelería, recaen en las mujeres. Un servicio de hotelería que en este momento está pues totalmente paralizado, ¿no? Y que también será uno de los temas importantes que tendremos que tener muy presentes porque es otro de los fuertes ingresos de este país. El Producto Interno Bruto de este país, otro de los pilares grandes es el turismo. Y el turismo, el 80% de la mano de obra atrás del turismo son de mujeres, está elaborado por mujeres. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este desempleo juvenil? Bueno, pues tiene costos de largo plazo. Aquí en la lámina podemos ejemplificarlo en dos vertientes importantes, ¿no? Puede provocar en las y los jóvenes una pérdida de ingresos significativa y que se puede prolongar por toda su carrera. Y además, pues corremos el riesgo justamente de lo que hablábamos hace un momento, desperdiciar talentos, estudios y formación que no serán para 2 meses o 3 meses o en este año, sino que serán prolongados por décadas, porque las mediciones en las que tenemos ahorita los niveles de consecuencias económicas, pues no es gratuito verlo, que ponen una recuperación en muchos de los escenarios hasta de 10 años, en los más fatalistas. Entonces, por eso es tan importante y me parece que enfocar esta mirada de las juventudes, de derechos económicos, de derechos sociales, de derechos laborales, ¿no? Desde este ámbito que es impostergable de la juventud, sea una de las agendas principales. Pero tenemos una parte muy importante que sucede y que refuerza justamente lo que venimos platicando en un tema de desigualdad. Y en un tema de desigualdad que parte desde los hogares donde es el primer escenario donde se viven las discriminaciones directas e indirectas también a las y los jóvenes. Tenemos una desigualdad económica y persistente de la pobreza. Tenemos una división sexual del trabajo que sigue reflejando una injusta organización social. Y de eso hablábamos hace un momento, justamente cómo en los hogares seguimos reforzando el que las mujeres se dediquen al tema del cuidado de los enfermos, de las personas de la tercera edad, los padres, las madres, de personas con discapacidad también. ¿Quién cuida a las personas con discapacidad? Las mujeres en los hogares. Y estos patrones se repiten con las mujeres jóvenes también. Y se repiten de tal manera que también leíamos el día de ayer aquí en el equipo cómo muchas de las jóvenes pierden interés en las carreras que tienen que ver con las ingenierías y las matemáticas desde la secundaria. Y desde la secundaria, porque en muchos de los hogares seguimos reforzando este papel, este sistema de creencias que refuerza un papel donde la mujer está hecha para servir a toda la comunidad y a la familia. No es que esté mal el que las mujeres, a ver, aquí hago una pausa, no es que esté mal el que las mujeres, y lo podemos entender perfectamente, estemos viendo por la comunidad y por el bien común. No, es hacer política de la buena. Lo que es muy injusto es que a las mujeres se les nieguen oportunidades por estar embarazadas, se les nieguen oportunidades por el hecho de ser mujeres, se les nieguen oportunidades por su estado civil, se les nieguen oportunidades por el hecho de ser mujeres. Y eso es una discriminación indirecta que sí está presente en muchas condiciones laborales de empresas privadas y también, tengo que decirlo, en muchos sistemas gubernamentales también. Sigue habiendo discriminación muy profunda hacia las mujeres. Un sistema de creencias arraigado que sigue reforzando el papel de las mujeres como cuidadoras y en un trabajo donde esta división sexual, concebida así, es lo público hacia los hombres y lo privado hacia las mujeres, que la sigue confinando a las áreas que tienen que ver con la crianza y cuidado de los hijos. Si alguna mujer joven me está escuchando y quiere dedicarse, por supuesto, a ser una ama de casa, a ser una madre, a ser una cuidadora, por supuesto que está bien,
El tema central es la libertad, que esa mujer joven tenga la libertad de elegir qué es lo que quiere. Esa es la premisa fundamental sobre la cual estamos discutiendo, que las libertades en que las mujeres jóvenes hoy se centran para poder tener un capital, una posibilidad, una construcción de un plan de vida propio, tenga un Estado capaz de soportarlo, de respaldarlo con políticas públicas. Ese es el centro del debate. ¿Cómo no solo empoderamos a las jóvenes para que esto lo puedan llevar a la realidad, sino cómo hacemos responsable a un Estado de que tenga las políticas públicas asertivas, de respaldo, de crédito, de incluso de formación académica hacia las mujeres, garantizando que ni siquiera el hecho de que sean madres podrán impedir que las mujeres sigan adelante con un plan de estudios. Por eso es tan importante lo que estamos hablando en un tema de cuidados, de garantizar guarderías de 24 horas para mujeres, de garantizar guarderías en los centros universitarios para que una mujer que está embarazada, una estudiante que está embarazada, no tenga que dejar su carrera por el hecho de ser madre. Esas son las corresponsabilidades desafiantes que nos plantea también una nueva economía de los cuidados y una nueva economía emergente que tenemos que ver con una perspectiva de género si queremos que más mujeres jóvenes se apropien de su proyecto de vida y lo lleven adelante. Bien, adelante, por favor. Con la siguiente lámina. Adelante. ¿Cómo vamos a hacer después de este planteamiento que estamos haciendo, retador, por supuesto, al Estado, retador hacia las familias, porque no tiene que ver solamente con un tema de que las mujeres se animen, ¿verdad? De que las mujeres se llenen de autoestima y vayan adelante a conquistar sus sueños. Eso tiene que ver con factores importantísimos, económicos, fiscales, de política pública que haber atrás de esto y, por supuesto, de un derrocamiento de un sistema de creencias que sigue poniendo a la mujer en una condición de desigualdad. ¿Cómo hacemos, amigas, amigos, cómo hacemos para potenciar los ecosistemas de emprendimiento liderados por mujeres? Así tal cual. Ese es el desafío que pongo sobre la mesa. Y ese desafío que pongo sobre la mesa, pues nos plantea cifras como las que estamos viendo aquí, ¿no? Donde el 7% de los socios de las 100 empresas más importantes del mundo son mujeres. Un dato más que no pusimos aquí, pero que me parece también muy importante, solo el 1% de la propiedad privada en el mundo corresponde a las mujeres. Esos datos son importantísimos porque nos dan cuenta justamente de cómo tenemos que ir decantando desde un panorama internacional, nacional, hasta lo local. Si queremos trastocar al Estado con nuevas formas y políticas de economía, pues tenemos que llevar este análisis, tenemos que apoyarnos en las evidencias técnicas que muchos mecanismos internacionales, como lo son la CEPAL, la OCDE, ¿no?, nos ofrecen sobre la mesa para poder retomar con mayor asertividad las políticas de inclusión y más en la materia económica. Teníamos aquí en nuestro país una medición importante que hablaba el Instituto Nacional del Emprendedor, donde todavía nos pone una cifra al año de 2018, donde el 19% de las emprendedoras del país son mujeres, y un número que se traduce alrededor de 4 millones de emprendedoras. Es decir, tenemos 4 millones de mujeres emprendedoras en este país. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que esos emprendimientos de mujeres no duren, ¿no?, solamente un año? Es decir, no duren mientras tenemos un financiamiento, no duren mientras tenemos un fondo perdido, una transferencia económica. ¿Qué hacemos para que el negocio de una mujer, ¿no?, este emprendedurismo que está haciendo, pues pase más allá de 365 días? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde inclinamos la balanza de estos recursos para poder hacer realidad la igualdad? La igualdad en un plano económico que tiene que ver con que las mujeres puedan tener la autonomía económica para poder salir de los círculos de pobreza, de violencia y aumentar las cifras que a este país tanto le urgen. Necesitamos más mujeres con centavos, con economías en la bolsa para poder tomar decisiones
sí y solo sí, cuando las mujeres tengan autonomía económica, las cifras de violencia de este país y de desigualdad van a cambiar. Entonces nos dimos a la tarea de poder ofrecer a ustedes pues un panorama, un decálogo llamado, de cuáles serían estas ideas que yo pongo sobre la mesa a discusión, por supuesto, ¿no? Y para ofrecerles a ustedes un panorama, ¿no? de cómo poder tener estos ecosistemas de emprendimientos. Porque además, antes de entrar a esto, quiero decirles que el INEGI, que es también nuestro mecanismo de medición por excelencia, ¿no? Nos dice que el 31% de las mujeres están formando parte en puestos importantes en nuestro país, en puestos directivos, ¿no? Pero solo el 7% son miembros de una junta directiva de empresas mexicanas y solo el 2% de las mexicanas son empresarias de alto impacto. Esto mediciones de la OCDE. Entonces, todo esto nos apunta a que pues seguimos estando las mujeres sí participando en las economías, pero en las economías en un sector terciario. ¿Cómo hacemos entonces que estos números puedan ir aumentando? Entonces, nos dimos pues a la tarea de proponer a ustedes pues algunos temas sobre la mesa para discutirlos en este decálogo de ecosistemas de emprendimientos liderados por mujeres. Y hay 4 pilares importantes que yo pongo sobre la mesa para detonar con ustedes la discusión, que es el conocimiento, las redes, el financiamiento y la difusión. Estos 4 pilares que yo propongo y que tienen que ver con documentos que se han escrito por muchas mujeres que ya están en un tema de emprendurismo, pues abarcan 10 aspectos que sí o sí tendrán que ser revisados y tendrán que ser cada uno de ellos palomeados si queremos consolidar una política de emprendimiento de ecosistemas liderados por mujeres. El primero de ellos es democratizar el acceso justamente a esta información que lanzan estos ecosistemas. Es decir, democratizar la información quiere decir que toda esa mujer que quiera llegar a tener un emprendimiento tenga acceso a esta información. Hoy todavía encontramos que el que se pueda hacer o emprender un negocio sí tiene que ver con las posibilidades de información, que esas son privilegiadas para un sector muy específico, muy interconectado. Tendríamos que abrir este abanico y poner cada vez más la posibilidad del acceso a todas las mujeres que quieran tener una posibilidad de emprender un negocio. Y para esto hay un mecanismo que ha funcionado en otros países y que yo creo que podría ser también una invitación, una provocación importante, el crear el Observatorio de Políticas de Emprendimiento. ¿Para qué queremos un observatorio de políticas de emprendimiento? Bueno, pues justamente para poder evaluar, hacer un reservorio ahí de las buenas prácticas, velar por que esta democratización de la información llegue a todas las mujeres que quieren realmente emprender un negocio, evaluar también cuáles han sido, insisto, las mejores prácticas, pero también ver cuáles son los obstáculos principales que atraviesan, porque estamos en una bifurcación donde a veces no sabemos si en el sector público, ¿no?, está el obstáculo mayor o en el sector, el obstáculo mayor porque no hay, es un camino a Santiago obtener un crédito, porque es muy difícil aplicar reglas de operación, porque es muy dilatorio los trámites para poder acercarte a cualquier crédito, incluso tasa cero, ¿no? O si es en lo privado porque no hay un acompañamiento de quienes sí han podido emprender, ¿no? Entonces creo que este observatorio podría ser uno de los mecanismos de propulsión importante, un vehículo importante para tener la información necesaria para poder tener un emprendimiento liderado por mujeres. Por supuesto, incorporar tecnologías de la información. Creo que ese es uno de los grandes retos y que justamente en este foro pues discute y se habla sobre esto, ¿no? El que podamos tener esta posibilidad de tecnologías en el uso de la información. Pues hoy es un desafío, les decía yo, muy grande y muy grande para todas las personas, ¿no? Creo que el que podamos también tener este acompañamiento para tener planes de incubación gratuito en emprendimientos, pues va junto con lo que estamos hablando, ¿no? Uso de tecnologías, incubación.
Y una inyección importante, esto hay un estudio muy reciente que acaba de sacar y se lo recomiendo muchísimo, una consultoría que se llama Socialinks, que yo estuve leyendo el día de ayer, porque apenas ayer me llegó esta información. Me pareció muy importante este desafío que se pone también de poder inyectar, ¿no?, a los startups para aumentar este emprendimiento social. Hay muchas empresas que tienen la posibilidad de llegar a ser grandes, pero necesitamos esa credibilidad en ellas, esa inyección, ¿no?, de quienes sí tienen ese presupuesto para poderlas hacer crecer, ¿no?, en el mediano y en el largo plazo también. El crear mesas de trabajo virtuales con mujeres empresarias de distintas partes del mundo, me parece que eso es importantísimo. Ahorita hay modelos que están operando incluso en países liderados por mujeres, tengo que decirlo, porque ya habrán visto por ahí, que está documentado, que los países que mejor han salido después de la pandemia en un tema no solo de recuperación de la salud, que es el principal, sino en un tema económico, están liderados por mujeres. No es gratuito que Alemania esté inscrito en ellos, que Finlandia esté inscrito en ellos, y que así varios de los países, son 6 los países que están liderados por mujeres, podamos encontrar en ellos una respuesta inmediata, ¿no?, a las posibilidades de mejorar los temas económicos. Así que podamos tener esa mesa de trabajo también con mujeres que nos llevan adelante esta experiencia, pues sin duda también será algo interesante e importante. Bien, también tenemos la posibilidad de gestionar convenios de participación con cámaras, con asociaciones, pero esos convenios de participación es fundamental que las mujeres formemos parte de los consejos con voz y con voto, ¿no? De repente somos las mujeres muy buenas para llenar los eventos que se nos pide ir. Yo he estado en eventos con mis amigas empresarias, a las cuales aprecio muchísimo porque sé que les cuesta el triple llegar hasta el consumo a tu puerta con lo que están vendiendo y con lo que están emprendiendo. Y sigo viendo el club de Toby, perdón por la expresión, pero yo sigo viendo en los consejos de cámaras, clubes de Toby, sigo viendo hombres por todos lados y solo veo 1 o 2 mujeres, a las cuales admiro muchísimo, por supuesto, pero veo 1 o 2 mujeres en los consejos directivos, en los consejos de cámaras industriales. Entonces sí, esta es una crítica fuerte, porque las mujeres tienen que formar parte de la hechura, de la fijación de las políticas. Si estamos viendo cómo hacer nuevas políticas, sí o sí las mujeres tienen que participar en los consejos directivos. Los hombres no pueden seguir opinando cómo hacer que las empresas de mujeres funcionen. Las que deben de opinar cómo las empresas de mujeres deben de tener mayor proyección, mayor confiabilidad, mayores créditos, y eso traducirlo en convenios entre las cámaras y el Estado, tiene que ser a través de las voces de las mujeres. Nunca los hombres pueden seguir hablando de lo que las mujeres necesitan. Nada para nosotras sin nosotras es una gran premisa, una gran provocación, no solo para el gobierno, también para la iniciativa privada. Si quieren seguir teniendo ganancias como las que están representando las mujeres en muchas de las empresas, tendrán también que las mujeres estar en los consejos directivos tomando decisiones hacia dónde se inclinan los barcos y las posturas políticas de estos consejos y de estas cámaras. La participación de las mujeres en estos órganos y mecanismos es impostergable. Es una de las agendas pendientes para la iniciativa privada y para poder tener un mayor empuje en las redes de emprendimiento de las mujeres. Un punto más es, se nos está acabando ya el tiempo, bueno, por aquí me están comentando, bueno, me voy un poquito más rápido. Un punto más, que es el punto número 8, pues como ya hemos comentado, el promover el acceso al crédito simplificado. Que no sea un camino a Santiago, perdón por la expresión, el que las mujeres vayan y estas reglas de operación inentendibles, ¿no?, se encuentren con 3, 4 o 6 meses para poder aplicar a una transferencia, a un subsidio o a un crédito tasa cero, cualquiera que sea la modalidad en la cual va a entrar las mujeres. Necesitamos agilidad en los créditos y necesitamos que sean diferenciados. Habrá mujeres que sí pueden pagar un crédito, pero habrá quienes no pueden pagar un crédito y tendrá que ser a fondo perdido. Esas transferencias son importantísimas que las contemple el Estado, porque la diversidad de las mujeres son muchas, no son pocas, y en las mujeres jóvenes todavía más. Las mujeres jóvenes muy pocas veces son susceptibles de crédito. Las mujeres jóvenes son donde tenemos que tener mucho mayor empeño
en tener programas con esta mirada de juventudes que permita iniciar negocios a fondo perdido y tener, por supuesto, la tutoría, la mentoría, ¿no? Hacer convenios con estas empresas, con estos grupos, estos consorcios que puedan estar dando, alimentando, ¿no? Con estrategias fiscales, por supuesto, ¿no? Número uno, vivimos en un país profundamente cambiante en un tema fiscal. Entonces, que cualquiera de mis amigas jóvenes, de mis amigos jóvenes que ingrese, no entre en un mar de confusiones en un tema fiscal, que haya ya una mentoría por parte de los grupos empresariales fuertes para adoptar a estas pequeñas empresas, esos pequeños emprendedores, y poderlos guiar en un tema fiscal, en un tema comercial, en un tema de mercadotecnia, ¿por qué no? Y hasta en un tema de certificación, ¿no? Porque hasta allá tenemos que llegar. Las empresas no pueden, los jóvenes, seguir durando un año nada más mientras dura el financiamiento, ¿no? Entonces, son algunos de los temas provocadores que se ponen sobre la mesa, y pues el último es hacia las universidades también. A las universidades un llamado muy fuerte, porque si queremos realmente mujeres jóvenes emprendiendo, hombres jóvenes emprendiendo, eso tendrá que ver desde las universidades. Cómo empezar a hacer convenios desde las propias carreras que tengan esta visión de poder hacer ya consejos directivos de jóvenes que estén participando en los consejos de cámaras, para que los jóvenes puedan desde ya tener una posibilidad de entrenamiento, ¿no? en sus empresas. Estos son pues las 10, el decálogo que les ofrecemos a los jóvenes, a las personas que nos están viendo, al Estado, a la sociedad civil, a la iniciativa privada, porque no es un tema solamente de que las jóvenes y los jóvenes se animen, es un tema donde tenemos que estar todas y todos los tomadores de decisiones también sentados, asumiendo compromisos reales, compromisos que se traduzcan en políticas económicas, en políticas normativas para regular el trabajo que hacen las y los jóvenes desde casa, en políticas que tengan que ver también incluso con un tema sindical, que los jóvenes también puedan organizarse para poder estar trabajando de una manera normativa. Y bueno, pues termino con una lámina donde nos dice esta lámina: la pregunta no es quién me lo va a permitir, sino quién va a detenerme. Y esta se la dedico a todas mis amigas jóvenes que me están viendo, decir, tu palabra es tu poder. Podemos llegar tanto como nos propongamos hacer. Necesitamos cadenas de consumo entre mujeres. Necesitamos consumirle a las mujeres. A las mujeres les cuesta el triple llegar hasta la puerta de tu casa con el producto que están ofreciendo. Si vas a comprar algo, cómpraselo a las mujeres. Yo este vestido que traje hoy, pues es un vestido también que lo compré en una tienda en Santa Tere, una tienda de una joven que se animó a poner su boutique. Hoy está cerrado por la pandemia y me comentaba que ya no puede seguir pagando la renta. Entonces, en cuanto ella pueda abrir, pues iré nuevamente a consumirle, porque yo prefiero comprarle a las mujeres jóvenes que están abriendo sus locales con mucho trabajo, que están diseñando, que están cosiendo en sus cocheras, en las salas de sus hogares para poder sostener sus negocios. Compra de las mujeres. Lo hecho por las mujeres está bien hecho. Ese es el primer compromiso para tener una red de mujeres emprendedoras. El día que las mujeres seamos solidarias con las mujeres, este país será otro. Entonces podremos gritarle al Estado que sea solidario y a los hombres también. El primer compromiso de las mujeres jóvenes es romper la insolidaridad estructural de las mujeres. Ese es un desafío que les dejo a ustedes, a las mujeres jóvenes. Trabajemos en creer en las mujeres, en comprarle a las mujeres, en hacer cadenas de consumo a las mujeres, en llevar a las mujeres a la intervención pública. Queremos más mujeres jóvenes diseñando políticas públicas para que este país funcione. Necesitamos mujeres en la boleta electoral, necesitamos mujeres jóvenes en un sistema de partidos. Queremos a las jóvenes haciendo política pública para las juventudes. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, pues estoy abierta a todas las preguntas que puedan también venir. Gracias por esta oportunidad. Pues muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por este gran conocimiento que nos has brindado. Los invito a que sigan a Clau en sus redes sociales. Pueden encontrar como registrar Claudia Salvo, ¿verdad? Sí, ahí en la última página de la presentación, si la podemos poner, ahí están las redes. Ahí está Instagram, Twitter, Facebook, que sé que todas las jóvenes y los jóvenes
por ahí navegan y de ahí se dan cuenta también de los resultados y eso es muy bueno. Estar en el escrutinio público a través de redes sociales es hoy uno de los desafíos más grandes de las políticas y los políticos. ¿Cómo comunicamos las verdades y somos congruentes en las redes y en la vida privada y en la vida pública? Ale, es una suerte de alquimia que hacer todos los días y yo creo que es uno de los desafíos grandes que las mujeres jóvenes y los hombres evaluarán en los siguientes comicios también. Estoy segura que eso será parte importantísima de la confianza que depositarán o no en actores políticos.